Cuenta la historia que una vez un hombre de profesión bombero iba caminando por su ciudad. Él estaba de franco, estaba de tiempo libre. Y nada, y de repente suena la sirena de alarma, como no suele pasar acá, que estamos acostumbrados acá en Arroyo Seco, como sabemos. Y bueno, y este hombre estaba en su franco, en su tiempo libre. Iba caminando y cuando escucha la sirena piensa, bueno, él sabía que había pasado algo, que había pasado un incendio, que tenía que ir, pero como estaba de franco habrá pensado, bueno, hay gente de servicio, hay gente que está ahí de guardia, que está ahí preparada para salir. Eso, ellos se ocuparán, ellos se harán cargo del asunto. Yo estoy en mi día libre, yo estoy en mi franco, y siguió así, pero el humo empezó a ver cada vez más humo y cada vez se sentía más el olor a quemado y bueno, y este hombre decidió acudir al incendio. Aunque no estuviera de turno, seguía siendo bombero. Él seguía siendo bombero y terminó corriendo hacia donde estaba el incendio. Y muchas veces con nosotros pasa lo mismo. Cuando Dios nos llama, algunos corremos, otros dudamos y otros intentamos escapar de ese llamado. Y pasa. Y en la Biblia encontramos 3 hombres que reaccionaron más o menos de esta manera: Jonás, Moisés y Jeremías. Amén. Los 3 fueron llamados por Dios y los 3 en algún momento intentaron evitar ese llamado. Hoy vamos a ver 3 puntos en similitudes que tienen estas 3 historias, que son, por lo menos en mi vida ha ocurrido. Punto número 1, el llamado de Dios muchas veces nos lleva donde no queremos ir. Vamos a leer en Jonás 1, 2 y vamos a agregar al 3, Marco. Yo no te puse el 3, pero lo vamos a agregar otra vez. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jehová le dice: levántate y ve a Nínive, aquella ciudad. Pero Jonás, ¿qué hizo? Jonás se levantó, intentó huir de la presencia de Jehová. Se quiso ir. O sea, Jehová le dijo: anda para Nínive, y Jonás, ¿qué hizo? Se fue para el otro lado. Nínive quedaba para allá y él escapó para allá. Se fue para la otra punta. Porque Nínive era una ciudad de maldad, era una ciudad violenta. Era enemigo de Israel. Y Jonás no quería que Dios perdonara a esa ciudad, a los habitantes de esa ciudad. Es una historia muy conocida. Con Moisés pasó algo parecido. Vamos a ver en Éxodos 3, 10 y 11. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es decir, Dios lo llamó, y es una historia conocida, también es famosa, la conocemos esta. Dios lo llamó, inclusive hay películas, lo llamó desde la zarza ardiente, que no se quemaba nunca, y le dijo: ven, ahora te voy a enviar a Faraón. Y Moisés le respondió: ¿quién soy yo para ir a Faraón? ¿Por qué a mí? ¿Quién soy yo? Y luego agrega otra excusa: nunca he sido hombre de fácil palabra. Eso lo dice en Éxodos 4:10. No se sabía, algunos dicen que era tartamudo, otros dicen que se trababa. Lo cierto es que la palabra dice que no era hombre de fácil palabra, o sea, que algún problema habría tenido. Y en otras palabras, lo que estaba diciendo Moisés: anda a buscar a otro. ¿Por qué yo? No, si hay más gente. Yo no, anda a buscar a otro. Y Jeremías respondió con temor. En Jeremías 1:6 dice: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Cuando Jeremías recibe el llamado,
Él era un niño todavía. Y Jeremías se excusa con miedo diciendo, no, Señor, yo soy chiquito, yo no puedo ir allá a profetizar lo que tú me mandas. Cuando Dios nos llama, muchas veces nos pide cosas que nos sacan de nuestra comodidad. ¿Qué son nuestras comodidades? Bueno, venir a la iglesia a veces no nos gusta perdonar. Una de nuestras comodidades puede ser tener que pedir perdón a alguien. Servir en algo nuevo, en una área que no estamos acostumbrados a estar. Como muchas veces he dicho, yo estoy acostumbrado ahí, yo estoy acostumbrado con mi guitarrita ahí sentado, y nada, estoy acá con el micrófono en la mano. No estoy acostumbrado a esto, no es algo que me agrade, pero bueno, es el llamado de Dios y lo tengo que cumplir. Hablar de Dios puede ser otra de las incomodidades que nos puede producir, asumir responsabilidades espirituales. Y nuestra reacción puede ser como la de lo de estos hombres. Huir como hizo Jonás, excusarnos como hizo Moisés, o sentirnos incapaces como Jeremías. Amén. Yo le he contado cuando en realidad cuando la profeta vino a profetizarme sobre el llamado que yo sentía, uno internamente ya lo sentía, porque Dios te viene hablando. Dios te viene hablando, Dios te viene diciendo, Dios te viene así, y yo estaba como los tres, yo estaba como los tres. Estaba con miedo, como Jeremías, estaba poniendo excusas tras excusas, como Moisés, y estaba tratando de escaparme como Jonás. Y cuando viene la profeta a confirmarme, yo se los había dicho, yo estaba parado ahí donde estaba la estufa, y venía orando, yo estaba parado ahí esperando para subir a ministrar. Y bueno, y en un momento se da vuelta así, me mira y se me viene derecho, y yo ya sabía que venía, porque uno internamente ya como decía, Dios viene hablando, lo viene diciendo, y yo ya sabía que venía, entonces no tenía para dónde escaparme, porque ya estaba ahí jugado, y bueno, vino a decirme lo que yo ya sabía que me venía a decir. Nos pasa, a los que han recibido algún llamado para servir en algo, para tener, se deben sentir identificados, por lo menos a mí me ha pasado. ¿Cómo es esta relación? Imagínate que suena tu teléfono. Suena tu teléfono, vos los mirás, ves el número que te están llamando, como cuando te llama el pastor, ves el número que te llama el pastor, ay, me está llamando para predicar, ay, ¿qué hago? ¿Lo atiendo? ¿No lo atiendo? No. Y lo dejamos sonar ahí, tranquilito, que suene. Digo, bueno, después le contesto, después te digo. Pero no, muchas veces hacemos eso. Pero Dios habla a nuestros corazones y nos impulsa a hacer algo. Nosotros sabemos, nosotros en ese momento lo que estamos haciendo un silencio espiritual. No queremos atender la llamada que viene de parte de Dios para que hagamos tal y cual cosa. Lo que estamos haciendo es un silencio y no respondemos. No porque no escuchamos, sino porque sabemos lo que Dios nos va a pedir. Y no lo queremos hacer, le esquivamos al bulto, como dice. Estamos así, esquivando las pelotitas que vienen. Eso fue exactamente lo que pasó con Jonás. Jonás escuchó claramente el llamado de Dios, pero en lugar de responder, se fue en la dirección contraria, se fue para otro lado. Otro punto que podemos rescatar de estas tres historias es que Dios no llama a los capaces. Dios no llama a los sabios, Dios no llama a los que están capacitados. Dios llama a personas comunes y corrientes y Él los capacita. Una clave de estas tres historias es que la clave de estas historias, no están centrada en nuestros tres nombres, está centrada en Dios. ¿Por qué? Porque a Moisés le dice, ve, porque yo estaré contigo.
¿Sí? En Éxodo 3:12 dice a Moisés que vaya, que él mismo, Jehová, iba a estar con él. A Jeremías le dice, no digas soy un niño, porque a todo donde yo te envíe, irás, yo iré contigo. Y luego agrega algo poderoso, Jesús, o mejor dicho Dios, a Jeremías. He aquí, he puesto mi palabra en tu boca. Jeremías solamente tenía que ir y cumplir con el llamado que tenía hacia Dios. Y Dios iba a ser el encargado de hablar por medio de él. ¿Sí? Dios mismo lo capacita. Incluso con Jonás, que huyó. Dios no abandona el plan. La tormenta, el mar, el gran pez, todo forma parte del proceso que tenía que pasar Jonás para responder el propósito al cual Dios lo había llamado. Muchas veces creemos que Dios usa personas extraordinarias. Cuando vemos, por ejemplo, grandes predicadores que salen por las pantallas o que llenan estadios o grandes siervos que van por todos lados, pensamos que son personas súper extraordinarias. Pero cuando miramos la Biblia, vemos algo distinto. Dios usa pastores de oveja, Dios usa pescadores, jóvenes inseguros, profetas que tenían miedo. Esas son la clase de gente que usa Dios. Nosotros vemos el resultado de esos grandes siervos de Dios que están arriba de la plataforma, pero no sabemos el proceso que tuvieron que pasar esos hombres de Dios para estar ahí. Muchas veces, quizás no lo sabemos, pero quizás han intentado también escaparse por la tangente, ¿sí? Y no responder al llamado. Pero la diferencia es que Dios usa esa clase de personas que comunes y Dios los capacita. La diferencia es la presencia de Dios en sus vidas, en nuestras vidas. Otro punto que podemos tomar, que podemos sacar acá con el ejemplo de Jonás, es que huir del llamado de Dios siempre trae tormentas. Uno de los detalles más fuertes de la historia de Jonás es esta. Cuando huye, lo vemos en Jonás 1:4 más adelante, en la historia también es conocida, cuando Jonás huye, se levanta una gran tormenta, empieza a soplar un gran fuerte y se levanta un viento fuerte y se levanta una gran tormenta. Porque Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. El barco estaba a punto de romperse. La desobediencia de Jonás afectó a todos los que estaban alrededor. Eso nos enseña algo importante. A veces nosotros pensamos que nuestra desobediencia y nuestro llamado a servirle a Dios influye solamente en nuestra vida espiritual. Pero a veces es así, pero muchas veces nuestra desobediencia arrastra a las personas que tenemos alrededor nuestro también. Esto pasó con Jonás. La desobediencia de Jonás afectó también a Jonás, pero a todas las personas que estaban en el barco que no tenían nada que hacer. No tenían nada que ver con este problema. ¿Sí? Sin embargo, se vieron afectados por esta desobediencia de Jonás. La buena noticia es que incluso en medio de las tormentas, Dios sigue obrando. Jonás termina, como todos sabemos, como dice la historia, terminó dentro de un pez. Jonás termina orando dentro del pez. En mi angustia clamé a Jehová y él me respondió. Dios todavía lo estaba escuchando, incluso dentro del pez. Muchas veces nosotros estamos, en nuestra vida espiritual se parece al piloto automático que tienen los aviones. Los aviones tienen un botoncito que es piloto automático, que lo usan para cuando hacen trayectos largos y el piloto puede descansar. Y el avión puede volar muchas horas sin necesidad de que el piloto tome los controles. El avión solo se maneja. Y muchos cristianos a veces vivimos nuestra vida espiritual así. Venimos a la iglesia, oramos, escuchamos la palabra, pero nuestra vida está en modo automático. No nos estamos preguntando, Señor, ¿qué querés que haga? ¿A dónde querés que vaya? ¿A quién querés que ayude? No nos estamos haciendo esta pregunta. Simplemente venimos, oramos, escuchamos la palabra y nos vamos. Sin darnos cuenta que pasan los años y vivimos una fe cómoda. Pero cuando Dios llamó a Moisés, lo sacó completamente del piloto automático. Moisés estaba tranquilo cuidando las ovejas en el desierto. Y de repente Dios aparece en una zarza ardiente y le dice, te enviaré a Faraón. Dios a veces interrumpe nuestra comodidad para llevarnos a nuestro propósito.
Dios no nos llamó a vivir una vida en piloto automático. No nos llamó solamente para venir a la iglesia, sentarnos, escuchar la palabra e irnos a nuestra casa. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito dentro de Dios. Dios nos trajo hasta aquí, nos trajo a este lugar para un propósito. ¿Cuál es el propósito? Yo sé cuál es el mío. Ustedes sabrán cuál es el suyo. No sé cuál es el suyo. Ustedes deberán saberlo. Orarán a Dios si no dije que todavía no sienten ese llamado. Si no tienen ese llamado, oren a Dios, pregúntenle cuál es, para qué quieren. Señor, ¿para qué te sirvo? Señor, ¿para qué me necesitas? Y el Señor se va a encargar, te va a decir para qué te necesita y se va a encargar de capacitarte también y de guiarte y de enseñarte. Amén. Estos tres hombres tenían debilidades. Jonás huyó, Moisés dudó, Jeremías tuvo miedo. Pero hay algo impresionante en estas tres historias. Dios no cambió de plan. Dios no usó a otras personas. Dios no usa a otras personas. Cuando Dios te llama, Dios te quiere a vos. No quiere a otro. No va a buscar a otro. No, porque si no, Señor, yo no. Mejor anda a buscar a otro. Bueno, está bien. A ver, vamos para allá. A ver quién la encontramos. Vos entonces. No. Dios te quiere a vos. Si Dios te llamó a vos, Dios te quiere a vos. Y Dios va a hacer lo imposible para que vos cumplas ese llamado. Inclusive, si aún tengas que pasar tormentas, porque esas tormentas van a hacer que termines aceptando el llamado de Dios sobre tu vida. Jonás terminó predicando en Nínive, Moisés terminó enfrentando a Faraón y Jeremías terminó siendo uno de los grandes profetas de Israel. Y aquí está quizás el gran secreto más profundo que pueda llegar a tener el mensaje. El problema nunca fue la capacidad que tuvieran ellos hombres. El problema fue la disposición inicial que tuvieron ellos hombres. Pero cuando finalmente dijeron que sí, que aceptaron el llamado, Dios hizo cosas extraordinarias a través de ellos. Quizás hoy, alguno que está aquí o algunos que pueda llegar a escuchar este mensaje, también se sienta identificado. Tal vez hace tiempo que recibiste el llamado, tal vez lo ignoraste. Tal vez huiste, te escapaste, dijiste que no. Tal vez también dijiste, no soy capaz, yo no puedo, yo no sirvo, yo no sé leer, yo no sé escribir, yo no sé hablar, yo no sé lo que sea. No es mi momento, más adelante. Cuando me sienta bien voy a la iglesia. Nunca te vas a sentir bien, siempre vas a tener algo para estar mal. Que lo haga otro. Hay mucha gente que son mejores que yo. Que lo haga otro. Que otro se ocupe de hacer esto. Pero Dios te sigue llamando. Porque el llamado de Dios no depende de nuestra perfección, depende de nuestra respuesta. Podemos huir del llamado de Dios, pero no podemos huir de la presencia de Jehová. En el Salmo 139, la palabra dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y sigue más adelante, dice: si sube el monte estás, si bajo el fondo del mar estás. Él está en todos lados. Jonás intentó escapar, pero Dios estaba. Dios estaba en la tormenta, Dios estaba en el mar, Dios estaba dentro del pez y finalmente Dios estaba en Nínive. Jonás huyó, Moisés dudó, Jeremías tuvo miedo, pero finalmente respondieron. Y la pregunta es que te dejo en esta noche para tu vida es: ¿qué vas a hacer con el llamado que Dios te dio? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te llame? ¿Vas a responder que sí? ¿Vas a intentar huir? ¿Vas a intentar escapar? ¿Vas a poner excusas? ¿Vas a decir yo no puedo, que lo haga otro? ¿O vas a decir sí, Señor, acá estoy? Vos sabés cuáles son mis defectos, vos sabés cuáles son mis virtudes. Lo único que yo te digo es: te entrego mi vida, hacé conmigo lo que quieras y encargate vos de capacitarme. Yo pongo mi vida en tus manos. Vos hacés el resto. Amén. Esta es la pregunta que cabe para cada uno de nosotros. Yo en su momento, como les contaba,
Yo pasé por estas tres ejemplos. Yo tuve miedo, yo puse excusas y yo intenté escaparme. Que lo haga otro. Yo no quiero. Yo no quiero hacer esto. Yo no me siento capacitado, yo no me siento nada. Vos sabés cuál es el problema que yo tengo, vos sabés todo esto, que lo haga otro. Pero Dios me fue llevando, me fue arrinconando, me fue apretando contra la pared, por más que suene feo, así lo hizo Dios conmigo. Dios me llevó hasta que me vi totalmente arrinconado y sin lugar para donde poder escaparme. Y bueno, tuve que reconocer que Dios me estaba buscando, que Dios me estaba llamando, que Dios me estaba llamando y que yo tenía que responder que sí. Inclusive pasé tormentas. Y Mariana es testigo de esto. Por momentos la pasamos feo. Todo a causa de mi desobediencia. No sé si mi desobediencia, de decir yo no quiero. Mi consejo, por experiencia propia vivida, es que cuando Dios te llame, o si Dios te llamó, o si estás ahí dudando, si estás en esta situación, digas que sí. Porque como vimos recién, como dice en su palabra, cuando Dios te llama a vos, Dios te llama a vos. Dios no llama a otro. Dios te quiere a vos y Dios te quiere a vos. Y vos vas a ser el encargado de hacer la obra que Dios quiere hacer con tu vida. Amén.